Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Llerena, médico diplomado en medicina crítica y cuidado intensivo. Quinindé, localizada en la región litoral del norte del Ecuador, donde confluye el río Blanco y el río Quinindé, para dar lugar al río Esmeraldas. Tierra verde, altiva, donde su economía se basa en el comercio, generalmente informal, ganadería y agricultura, donde están los mejores encebollados del país, eso hay que reconocerlo, donde la inversión privada ha jugado un papel fundamental para el desarrollo de Quinindé y que ahora se está tratando de recuperar ante una pandemia ocasionada por un virus llamado coronavirus. En la actualidad, en Ecuador, hay alrededor de 437.121 casos de COVID-19 diagnosticados con pruebas PCR. En Quinindé tenemos alrededor de 1.853 casos. Es por esto que hoy día hablaremos un poco sobre COVID-19. ¿Qué medicaciones son útiles y no en el contexto de COVID-19? Todo bajo medicina basada en evidencia. Lo que mencionaré son estudios Recovery, The New England Journal, British Medical Journal, JAMA Network, Elsevier, The Lancet, entre otras revistas de alto impacto científico. Es por esto que el lopinavir, ritonavir, no aporta beneficio, independientemente de si el paciente tenga síntomas leves, moderados, graves o críticos, ¿sí? No existe beneficio alguno. Hidroxicloroquina, suficientes estudios para reafirmar que su uso no lleva al caso, ¿sí? No hay que utilizar. Acitromicina, aquí en el medio donde yo estoy, en Quinindé, todavía se sigue prescribiendo indiscriminadamente acitromicina, incluso en pacientes con síntomas leves, ¿sí? Hasta ahora, pese a que hay estudios suficientes, en el cual tenemos uno, por ejemplo, The Lancet, un estudio en el cual demostró que la mortalidad era exactamente igual, tanto del paciente que recibía acitromicina como el que no recibía acitromicina. Por ende, es lógico pensar que no debería ser recomendado acitromicina, debido a que uno, es malgastar los recursos, dos, efectos adversos innecesarios como por ejemplo arritmias cardíacas y tres, resistencia antimicrobiana, un problema de todos los días. Por ende, todo aquello que no ayude al paciente no tiene por qué ser administrado. Entonces, es así que el COVID, y recordemos algo muy importante, el COVID es un virus, no una bacteria. Por ende, administrar antibióticos ante un virus no le va a hacer nada al paciente. También veo que en mi medio se está prescribiendo mucho lo que es ceftriaxona. 1 gramo, hay una receta donde veo que le administran a un paciente ceftriaxona 1 gramo intravenoso o intramuscular por 21 días. Imagínate, 21 días. Levofloxacino, vancomicina, claritromicina, amicacina son las medicaciones que más han sido utilizadas aquí, lo que yo he visto más en el medio. ¿Qué es lo que provoca en mi paciente? Luego cuando vienen acá a tratar de recuperarse, aumento de la mortalidad, nada más, ¿sí? Solo usar antibióticos en caso de una neumonía bacteriana, clínicamente demostrada al examen físico, bajo escalas como por ejemplo Quiksilver, New2, y si hasta ahí estamos ante una sospecha de neumonía bacteriana, se puede enviar exámenes complementarios, marcadores inflamatorios y otros para extrapolarlos en escalas clínicas como Quiksilver, criterios de SIRT, Forced Mortality Score, CAL-Score, usar el uso de una rejilla de tórax o TAC de tórax si así se lo amerita. Lo importante es que todo sea o se sepa en este caso saber optimizar los recursos del paciente, ¿sí? Porque es el paciente el que gasta y gasta bastante. Por ende,
vamos a hablar también sobre ivermectina. Ivermectina es algo que no tuvo que haberse trascendido tanto, ¿sí? Pero bueno, les hablaré un poco. Todo comenzó ante un artículo publicado pues, en la revista Elsevier, donde menciona que la FDA aprueba el uso de ivermectina para inhibir la replicación del SARS-CoV-2. Ojo, in vitro. Mucho in vitro, no en vivo, es decir, no en seres humanos. Por ende, desde ahí se debería saber que no tenía que haberse administrado a ningún paciente. Aún así, hubo médicos que administraron ivermectina. Después hubo un estudio entre ivermectina e hidroxicloroquina, donde tampoco hubo beneficio alguno, no disminuyó las muertes, no disminuyó los síntomas respiratorios. Luego se hicieron estudios administrando ivermectina en etapas más tempranas del COVID. Entonces, lo único que hubo ahí es una disminución sugestiva de la tos, según pues reportados por los propios pacientes o participantes. Disminuyó lo que es el tiempo de anosmia y de ajuste, nada más. Pero en ellos provocó una disminución de la concentración de inmunoglobulina G, quitándole pues obviamente los anticuerpos que ellos ya adquirieron por esta enfermedad, ¿sí? Finalmente, un estudio publicado en el mes de marzo de este año, un estudio doble ciego, randomizado, hecho en Cali, Colombia, y publicado en la revista Health Network, menciona que el efecto de ivermectina en pacientes con COVID-19 con síntomas leves. En este estudio incluyó a 476 pacientes, de los cuales un grupo recibió ivermectina y el otro recibió placebo, es decir, nada. No mostró reducir los síntomas y bajo mi estudio de experiencia en el cual llegan pacientes que en otras clínicas les administraron ivermectina, lo que constaté es que hubo un aumento de perfil hepático y finalmente los síntomas empeoraron, se agravaron más. Hasta el momento, ningún estudio a favor del uso de ivermectina, ni para prevenir ni para tratar. Mucho ojo. Aspirina. Hace poco, el 8 de junio, salió un estudio Recovery donde menciona que un ensayo Recovery encuentra que la aspirina no mejoró la supervivencia de los pacientes hospitalizados con COVID-19. ¿Sí? La aspirina no se asoció con reducciones en mortalidad a los 28 días o al riesgo de progresar a ventilación mecánica invasiva o muerte. Por ende, no justifica su uso. ¿Sí? Tenemos la dexametasona en dosis de 6 a 8 miligramos. ¿Cuándo debe ser utilizada la dexametasona? Esta medicación sí, la podemos utilizar, pero ¿cuándo hay que utilizarla? En aquellos pacientes que estén a más de 6 litros de oxígeno. ¿Y cuáles son los más favorecidos? Aquellos que estén en ventilación mecánica. Solo ahí debería ser usado la dexametasona. Tocilizumab. Los pacientes a los cuales se le administró tocilizumab, pues se beneficiaron más aquellos que no estaban en ventilación mecánica, ¿sí? Y recalcar algo muy importante, que solamente el 4% pues tuvo una mejoría, es decir, que de cada 100 pacientes solo 4 mejoraron. Por ende, de esos 4% de los que mejoraron, solo aquellos que previamente se les ha administrado dexametasona han sido beneficiados, ¿sí? Eso para recalcar. Remdesivir. Bueno, el paciente sí puede ser favorecido pero en el paciente que ya esté recibiendo oxígeno puede ser favorecido, ¿sí? Si con oxígeno, con cánula nasal a bajo flujo, puede ser favorecido con la administración de Remdesivir. Megadosis vitamina C. Hay suficientes estudios que mencionan que no mejora el impacto en la mortalidad. Lo único que genera gastos innecesarios. Por ende, hay que indicar que no debe ser administrado megadosis de vitamina C, que no tiene algún beneficio. Y finalmente el dióxido de cloro.
que bajo ningún concepto debe ser administrado, ¿sí? Y hablar de ocio de cloro, la verdad es que me hace pues enojar, así que prefiero no hablar de eso, ¿sí? En conclusión, todo aquello que no ayude al paciente no tiene que ser administrado. Es importante saber clasificar al paciente de acuerdo a la historia natural del COVID: asintomáticos, síntomas leves, moderados, síntomas graves, síntomas críticos. Y bajo esta forma, tratar al paciente de una manera individualizada, no generalizada. Es un placer, por ende, transmitir esta información en beneficio del paciente, que espera pues del médico sea su salvador en conjunto con Dios, ¿sí? Todo con Dios, sin Él, nada. Hasta la próxima.